Es una alegría ver a visitas navideñas y personas que nos visitan por esta época, sentiros doblemente bienvenidos. Hay un predicador famoso, se llama Andy Stanley, bastante conocido y popular y tiene una forma de expresar la Biblia de forma muy práctica y amena. Y se hace una pregunta a ver si encontráis o descubrís qué grupo de personas está describiendo, ¿vale? Entonces yo voy a decir una serie de adjetivos y vosotros intentáis averiguar de qué grupo de personas estoy hablando, ¿vale? Dice así: es un grupo de mentirosos, tramposos, avaros, lujuriosos, codiciosos, consumidores de pornografía, evasores de impuestos, racistas, envidiosos, enjuiciadores, insociables, quejumbrosos, quienes comen demasiado, gastan demasiado, beben demasiado, que se medican demasiado, que se preocupan demasiado, fuman demasiado. Ya sabéis quién es, ¿no? Pero se reúnen porque creen que Jesús es la luz del mundo y necesitan más luz. Ese grupo de personas se llama la Iglesia. Bienvenido. Si te has sentido de alguna forma identificado, este es tu sitio, esta es tu iglesia y esta es tu Navidad. Porque para nosotros vino Dios al mundo. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo y tú somos los primeros. Esta es la definición del apóstol Pablo de la Navidad. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que si te sientes pecador como me siento yo, sabes que no llegas a las normas que te impones a ti mismo y tampoco a las que le impones o esperas de los demás. Si sabes que ya las excusas no valen y no eres capaz de dejar de fallar ni de utilizar incluso una parte importante de tu vida para hacer todo el bien que podríamos hacer y no hacemos. Así que delante de Dios nos sentimos literalmente piltrafillas. Espero que te sientas entre nosotros bienvenido. Estas son tus Navidades y aquí tienes a tu familia. Porque Dios demostró exactamente a lo que venía a este mundo cuando vino al mundo. Cuando nace alguien, lo que hace es prepararle un sitio lo mejor que puedes, ¿verdad? Con las mejores cosas. En algunas culturas no se prepara ni se monta nada hasta que el niño no está en la casa, con una especie de superstición. La mortalidad infantil ha sido tan grande en la historia de la humanidad que tiene su cierta razón. Pero de repente está Dios. Él es un Dios trino, un ser con tres personas. Él es infinito, más infinito, más infinito, igual a infinito. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo ser, tres personas, y decide salvarnos de nosotros mismos, solucionar el problema que teníamos en esta tierra. Así que se decide hacerse uno de nosotros. Y en el momento que uno de ellos pone en pausa, en cierta forma, no sabemos cómo expresarlo realmente, sus atributos más divinos, y nacer en forma de humano se nos expresa como el Padre y el Hijo. Y el Padre, ¿cómo se envía a sí mismo? ¿Cómo envía a esta parte de sí o persona de la Trinidad? Lo envía en la forma más humilde que se podía pensar enviar en esa época. Lo primero que hace es enviarlo en forma de niño. Lo podía haber enviado en forma de hombre, más respetable, sin tener que pasar toda la niñez, sin tener que pasar toda esta... Perfectamente, ¿no? No tenía que encarnarse en un niño, se podía haber encarnado en forma de hombre. Ya aparecía en el Antiguo Testamento muchas veces en forma humanoide, angelical. No tenía que haber nacido como un niño, pero no, decide que lo más humilde que había en la época, que era un niño,
los niños, como se morían tanto, no valían demasiado. Que el niño sobreviviera a los 5 años, hemos visto el vídeo de Burkina Faso, la mortalidad infantil es muchísimo más grande en otros países, ¿verdad? Y en esa época, que saliese de los 5 años, pues por eso tenían tantos hijos, y un esclavo adulto valía mucho más que un niño, a no ser que el niño fuese el hijo de un rey, algo así. Pero valía mucho más porque te daba mucho más dinero. Y decide nacer en lo más humilde, en forma de niño. Y de repente lo hace nacer en una familia de un sitio que parece equivocado. Israel en el Imperio Romano no era nada importante. Pero ya no solo Israel, la familia era de Galilea. Galilea pertenecía a la tribu de Zabulón. Y llevaban 1000 años que no pintaban nada en Israel. Desde los tiempos de los jueces que pintaron algo, algunos de los jueces vinieron de Zabulón, los de Galilea no pintaban absolutamente nada. Además, eran tan poca cosa que Salomón le regala parte de Galilea al rey de Tiro por la madera que le dio el rey de Tiro para construir su palacio y el templo. Y mira lo que dice Tiro de esa zona de Galilea. Dice, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso el nombre de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Le dijo algo así como, yo te doy madera y tú me das estas cosas. Kabul significa nada, me has dado nada. O lodazal, o sea, un sitio de barro. Y no solo esto, sino que en el 733 a.C. vinieron los asirios, arrasaron con esta zona de Galilea. En la primera vez se llevaron los más importantes, la segunda vez se llevaron a prácticamente todos, y entonces se repobló con gente pagana, sobre todo agricultores fenicios y mercenarios griegos. Entonces se le llamó Galilea de los gentiles, porque estaba poblada mayoritariamente con samaritanos y gentiles. Solo 200 años antes de Cristo Israel volvió a recuperar lo que es Galilea. Pero si encima tienes que nacer en una provincia romana sin importancia, en una tribu sin importancia, en una aldea sin importancia, por lo menos que hubiese sido Séforis. ¿Conocéis Séforis? Yo tampoco hasta hace unos días. Séforis era la ciudad principal de Galilea, no Nazaret, era Séforis. Nazaret era simplemente un pueblo de agricultores. Y a que nadie sabe que era Séforis, podía haber nacido por lo menos en lo que era la ciudad administrativa. Nadie conoce eso y Jesús nunca fue allí, se fue a Capernaum, que eran ciudades dormitorios de Séforis, de Jerusalén, etc. Y nunca apareció ni por el sitio ese que era la ciudad más importante. ¿Por qué? Porque Dios vino aquí a predicar a alguien, a unas personas muy importantes para Él. Isaías 61:1 dice en esta versión, fue enviado a predicar buenas a los abatidos. Y me encanta esta expresión, a vendar a los quebrantados de corazón. Si juegas al Fortnite, a vendar, lo veo de mi hijo. Vino a darte vida, ¿vale? Vino a darte vida. Y vino a las personas más humildes. A las personas que parecen estar en el sitio equivocado, en la parte de la sociedad equivocada. Y además de la familia equivocada. Una familia, ella, una chica joven, él, lo que diríamos hoy en día un trabajador de base. Era un carpintero, los carpinteros de la época eran los que hacían las casas, era un paleta, pero no el paleta de los 3.000 euros antes de la crisis. ¿Me entendéis? El paleta normal, que ha sido un trabajador humilde, de toda la vida, en una familia sin importancia. Si yo soy Dios, digo, hombre, un poquito para mi hijo. Pues esta familia era súper humilde. Tuvo que dar lo más humilde cuando presentó a Jesús, porque no tenía más. Y muchos críticos dicen que esta parte en la que José va a Belén a empadronar a Jesús, bueno, a empadronar su familia, no a Jesús, a su familia, que esa parte no es cierta, porque él se podía haber empadronado tranquilamente en Séforis, que era la parte administrativa. Así que yo creo que lo que estaba haciendo José es, oye, mi hijo adoptivo es el Mesías y yo tengo ascendencia real, una ascendencia
muy descendencia, porque no es que José tuviese nada, pero dijo, si yo tengo ascendencia real, lo empadrono en Belén, que tiene ascendencia de David, y le doy un empujoncito en esto de ser el Mesías. Porque cuando llega a Belén tenía familia, tenía casa, no parece que tuviese nada. Y cuando viene de Egipto, ¿a dónde quiere volver José? No quiere volver a Nazaret, quiere volver a Belén, donde parece que no tiene absolutamente nada. Yo creo que José le está intentando dar un poco de un empujoncito, ¿no? Y así está cumpliendo muchas de las profecías. Pero eran de una familia de Galilea, de Nazaret, muy humilde, de una zona muy humilde, de una aldea muy humilde. Y las visitas que tuvo, normalmente cuando nace un niño en la familia, pues van a visitarlo pues las personas que lo conocen y lo quieren. Y si tiene algo de importancia, pues vienen ciertas personas de importancia que lo vienen a visitar. El jefe a veces te da un regalito para el niño. O aquí quien vinieron dos grupos de personas, los pastores y los magos de Oriente. Los pastores tenían un lugar romántico en la visión de Israel, porque David había sido pastor. De jovencito ya él estaba de pastor en las montañas, mataba leones, tigres y había sido el pastor de su pueblo. Pero la cultura había avanzado y también habían sido pastores los primeros, los patriarcas, ¿no? Pero la cultura avanzó, se hizo agraria, ahora se dedicaba mayormente a la agricultura, y cuando tú te dedicas a la agricultura miras a los pastores con cierto desprecio, sobre todo porque meten las cabras y las ovejas en los sitios donde no tienes que meter, están por la noche por ahí, se meten no sé qué, y entonces en las escrituras, los que leemos los textos de la época, los pastores se veían como unos maleantes, casi maleantes. ¿Vale? No solo no se veían muy bien en la época, sino que solían ser gente muy joven, muchachos muy jóvenes. 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Os acordáis de Samuel cuando vino a ungir a David? Le empezaron a presentar a todos los hijos y David era el menor. ¿Dónde estaba el menor? Con las ovejas, porque ese era el trabajo del más pequeño. Los mayores, los hijos mayores se dedicaban a la agricultura con el padre, tenían más fuerza, arrastraban. Los pastores era el muchacho más joven que tenía la suficiente edad para estar por la noche con las ovejas por ahí llevando de un sitio a otro, pero una vez que crecía y venía otro hermano pequeño, pues venía el siguiente. Es decir, que Dios elige en traer sus miríadas de ángeles a alabar a Dios y a anunciar al Mesías a un grupo seguramente de muchachos que eran normalmente despreciados y mal vistos en la sociedad. Este es un grupo y no es de extrañar que Dios utilizara su grupo. Cuando viene Jesús en la entrada triunfal, empiezan a gritar los muchachos y a decir, Hosana, hijo de David. Se indignaron los sacerdotes y los escribas y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dice que estaban, versículo 15, los muchachos aclamando en el templo. No es de extrañar que estos muchachos seguramente fueran los que volvieron glorificando a Dios. Un grupo de pastores. Y el otro grupo que viene a visitar a Jesús, según Mateo, fueron los sabios de Oriente. Sabio suena bien, pero la palabra es caldeo, libro de Daniel, y eran brujos, agoreros, adivinos, paganos. Utiliza la misma palabra que Daniel, así que entendemos que seguramente Daniel les daría sus profecías que él tuvo, Daniel 7 y 9, y estarían buscando ya, hacía ya 700 años, ese Mesías que Daniel les predijo, pero eran paganos. Es decir, que vienen unos marginados y unos paganos y son los que adoran al Dios creador de este mundo. Tienen que huir de Belén porque Herodes va a matar a los niños menores de 2 años, todo lo que parezca un niño se lo quiere cargar, se van de refugiados a Egipto y vuelven a un sitio, como diríamos, de mala muerte llamado Nazaret. Este es
la gran bienvenida de Dios al mundo? ¿Para qué Dios decide hacer estas cosas de esta forma, de forma tan humilde, de forma tan insignificante? Primero, porque son a estas personas precisamente a las que Dios quiere salvar. Dios vino a salvar a todo aquel, el que valora como única riqueza a Dios, a todo aquel que prefiere al Creador que lo creado. Dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿De verdad esa es la raíz de todos los males? Antes de que hubiera dinero ya estábamos pecando. Pero tiene toda la razón. El dinero es una forma de valorar las cosas creadas, ¿verdad? Valoro tanto esto, tanto dinero cuesta. Valoro tanto a mi hijo que le dejo el coche y la casa porque lo valora mucho. A vosotros no dejo el coche. ¿Me entendéis? El dinero es la forma en que valoramos las cosas creadas. ¿Qué hizo Adán y Eva? Valorar más cierta sabiduría, cierto conocimiento, que valorar a Dios. Es decir, el mal empezó por valorar lo creado en vez de al Creador. Así que Dios vino aquí a salvar a aquellos que no tenían nada, por lo tanto lo único que tenían era a Dios. No tenían nada material, por lo tanto lo único que poseían, la única riqueza era a Dios. Y ese es el espíritu que Dios honra. Esa es la única forma en la que puedes tú disfrutar de estas Navidades y recibir al Dios de estas Navidades, recibir al Dios que solo se da a aquel que lo valora sobre todas las cosas. Por lo tanto, si prefieres lo material, la posición, el dinero, las vacaciones, el estatus, los hobbies, tus vicios y tus maneras más que a Dios, esta no es tu Navidad, esta no es tu iglesia y esta no es tu familia. Si la meta de tu vida es lo que la sociedad material te puede ofrecer y piensas estar aquí para en cierta forma utilizar a Dios para conseguirlo, realmente esta no es tu Navidad, este no es tu Dios, esta no es tu iglesia. Pero si has llegado a la conclusión de que la grandeza de este mundo en el fondo no tiene nada que ofrecerte, esta sí es tu Navidad, este sí es Jesús tu Salvador y este es el Dios de aquellos que sobre toda riqueza lo quieren a Él. Amén. Segundo, yo me pregunté, oye, en el fondo Dios tiene en contra algo de la grandeza, de la autoridad, del gobierno, de la fama de un gobernante, incluso de la pompa, porque al final, ¿qué nos dice Dios que estaremos con Él? Reinando con Él. Entonces Dios en sí no está en contra de la autoridad, del gobierno. Me gusta Star Wars. Empieza la última, yo espero que no sea la última. Pues la primera de la trilogía falsa, la primera de las tres primeras, tiene a la reina Amidala. Y después de muchas peripecias le han robado el planeta a Naboo y le ayuda Qui-Gon Jinn, no me sabía el nombre, Obi-Wan Kenobi, lo conocemos todos, ¿verdad? Obi-Wan Kenobi y los otros personajes. En una treta consiguen recuperar su gobierno y de repente hacen una fiesta enorme, se ve una entrada triunfal y la gente gritando y aplaudiendo y se ve pompa y gloria y autoridad. Y no parece que estén tristes y dolidos y tú vas a Inglaterra y tú le dices a los ingleses lo que cobra la reina y ellos se sienten muy orgullosos de que sea la tercera o la primera más rica de Inglaterra y mientras más rica es, más orgullosos están. Eso a nosotros nos parecería. Y si pensamos en un Dios que no tiene límite en lo que Él posee, ni tiene límite en tiempo, ni en recursos, ni en conocimiento. Debe ser lo más glorioso, lo más pomposo, lo más magnífico. Y sentirte parte de eso es glorioso. Y mientras más gloria tienes, mejor. Y mientras más pompa y autoridad, y piensa en el universo, mira las estrellas. Es un universo glorioso y pomposo y extraordinario y extravagante.
Dios no tiene nada en contra de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué Dios viene a esta tierra de forma tan humilde, tan insignificante, tan pobre? Porque Dios nos está diciendo con esto de que hemos utilizado todas estas cosas para mal. Hemos corrompido la autoridad, el gobierno, hemos corrompido el liderazgo, hemos corrompido todo. Y Jesús nos va explicando poco a poco cuáles serían las características de los que nos tendrían que gobernar, de cómo, qué papel tienen los que están en poder y en autoridad. Jesús dice que los gobernantes no están para enseñorearse, sino para servir. Y que Él viene aquí, nace humildemente, vive una vida humilde y le limpia los pies a los discípulos y muere por cada uno de nosotros. Y habla que la verdadera grandeza y nobilidad es la humildad. Dios, teniéndolo todo, se humilla hasta tanto. Esa es la verdadera grandeza de alguien humilde. Alguien que está humillado, que es pobre, que es humilde, humillarse, eso no es grandeza, eso es lo que le han tocado, lo que le han obligado. Pero alguien grande que se humille, eso es sorprendente, eso es maravilloso, eso es increíble y tenemos un Dios así. Habla de que el poder es beneficiar a todos menos a uno mismo, que el poder se utiliza para beneficiar a los demás. Busca un milagro de Jesús que fuese para beneficiarse a Él mismo. No lo encontrarás. Y habla que de las riquezas son un bien para compartir. Así que vive sin casa y sin sitio donde recostar su cabeza. Y que la fuerza es para proteger. Así que ayuda a las viudas, habla bien de los indigentes como el Lázaro, el mendigo, sana a los marginados, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los demoníacos. Empieza a relacionarse con cobradores, traidores de los impuestos romanos y a visitar a los paganos, a los samaritanos, a ciudades paganas de Tiro y Sidón. A una mujer sirio-fenicia la cura al siervo de un soldado para denunciar que el sistema humano está corrompido y que su verdadero reino de grandeza es otro. Y que la gloria es de aquellos que disfrutan el verdadero reino de Dios, que es adorar al Creador y no lo creado, y utilizar lo creado para beneficiar a aquellos que tienen imagen de Dios, que somos tú y yo. Dios se humilló hasta lo sumo. Y es difícil humillarse ante alguien que es un tirano, que te está humillando a ti, que te pisotea, pero nos va a costar humillarnos ante el Dios que se humilló hasta lo sumo, hasta nacer en un comedero y sufrir la muerte reservada solo para los peores traidores. ¿Te cuesta humillarte ante ese Dios? Es difícil aceptar la autoridad de un gobierno corrupto que te miente y te chupa la sangre, pero no aceptarás el liderazgo de un presidente que deja la Moncloa y se va a vivir a un centro de inmigración ilegal de Ceuta, de ilegales de Ceuta. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Me entiendes a qué tipo de Dios te está diciendo humíllate y yo te exaltaré? Porque yo me he humillado hasta lo sumo para amarte por toda la eternidad. ¿No quieres a ese rey? Y mi último punto. Dios de repente convierte lo ordinario en divino de alguna forma. Mira lo que le dice el ángel a María en Lucas 1. María le dice, la llama muy favorecida. Y mira lo que dice ella misma en Lucas 1, 48 y 49. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, tremendamente feliz, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y sigue hablando. Pero si miras desde un punto de vista solo humano, muy favorecida fue María. Tiene que nacer, tiene que dar a luz a su hijo en un pesebre. Tiene que huir a Egipto. Vive en un pueblo de mala muerte en Nazaret, una vida normal, casado con un trabajador cotidiano,
y muy favorecida, y no vemos nada de palacio, ni de cuestiones de Estado, ni de recepciones, ni de codearse con gobernantes. Para tener al nuevo rey, María, muy favorecida, vive una vida tan normal, ordinaria, que cuando Jesús comienza su ministerio, su familia cree que está fuera de sí. Seguramente sufre la muerte de José porque no vemos nada de él al final. Y lo más real que vio María fue la entrada triunfal de Jesús. Pero pocas horas duró porque después lo torturaron y lo mataron. Muy favorecida a los pies de la cruz. Pero vio la resurrección y vio a Jesús glorificado. Pero duró poco. Empezaron las persecuciones, empezaron las cárceles, empezaron a quitarles las casas, los terrenos, y no sabemos nada de María después de eso. Con esto quiere decir que lo cotidiano, lo normal, al servicio de Dios es tremendamente glorioso. Porque lo que estaba haciendo María era criar al que iba a ser nuestro Salvador. Bienaventurada significa, bienaventurado, si lo divides en palabras, es una aventura buena. Al final la vida, ¿qué es? Una aventura, ¿no? Y dice bienaventurado, una buena aventura. Y esta es la buena aventura de María. Envuelve al niño en pañales. ¿Por qué nos dice el texto lo de los pañales? Ese detalle tan insignificante. Porque era cotidiano, rutinario, y Dios de esa forma lo estaba haciendo glorioso. Presenta a su niño de una forma muy pobre, cría a sus hijos, trabaja en una carpintería, seguramente lo haría trabajar en una aldea agraria, también en la agricultura. Y Jesús nos habla muchas veces de cosas de agricultura, ¿verdad? Seguramente pescaría, está al lado del mar de Galilea. Allí Jesús aprendió a leer las nubes y los tiempos, a sembrar, a planear, en construir una torre, y allí desarrolló en lo cotidiano, en la familia de José y María, el carácter increíble que vemos después. Allí desarrollaría estas respuestas tan rápidas que tenía, discutiendo con sus hermanos a lo mejor. De repente sus chascarridos que dice, el rico no irá al cielo, es tan difícil como que entre un camello por el ojo de una aguja. Eso le traería una sonrisa a la gente que lo estaba escuchando. Esa forma de enfrentarse a los cambistas, esa forma de enfrentarse al sumo sacerdote, a Herodes diciéndole yo tengo el control. Allí se desarrollaría, mientras que él estaba creciendo en su entorno, su pasión y su cercanía a los pobres y marginados con los que se rodeó de pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que vemos en el Nuevo Testamento viene por la crianza, en cierta forma, el trasfondo y lo rutinario y lo ordinario que vivió Jesús durante 30 años antes de empezar a hacer sus milagros. Es decir, que Dios de alguna forma ha hecho de lo ordinario y rutinario algo glorioso si lo ponemos todo a su servicio. Dios, viniendo a este mundo, en cierta forma divinizó nuestra existencia. Y que la aventura de esta vida está bien y es buena si lo ponemos a los pies del Señor. Si lo ponemos al servicio de Dios. Y cada pañal que cambiamos y cada nariz que sonamos y cada palabra que decimos y cada abrazo que damos y cada día que nos levantamos a trabajar y cada día que nos acostamos, todo es parte de esta aventura que Dios nos ha hecho vivir. Y estará bien y es buena no solo en la eternidad, sino ya y desde ahora, si lo pones todo al servicio de Dios, si lo pones todo en las manos de Dios, porque Jesús vivió cada parte que vivimos nosotros y sufrió cada cosa que sufrimos nosotros. Hizo de cada parte de esta vida humana algo glorioso, que Dios mismo desde los cielos se vio digno, vio esta vida humana digna para hacerse uno de nosotros. Y de esa forma nos dignificó y nos glorificó. Y cada minuto de nuestra vida, y cada segundo de nuestro tiempo, y cada cosa rutinaria que hacemos, es glorioso si lo hacemos en el nombre del Señor. Dios se humilló hasta lo sumo porque creía que tu vida y la mía valía la pena. ¿Qué vas a hacer ante este Dios? ¿Cómo te vas a presentar ante este Dios?
Si sabes que lo necesitas de verdad, este es tu Dios, esta es tu Navidad, esta es tu familia. Que el Señor os bendiga.